¿Te imaginas un barco tan imponente que se convirtió en leyenda, pero también en tragedia? El Titanic, un símbolo de la opulencia del siglo XX, se hundió en las frías aguas del Atlántico, dejando un legado de misterio y conmoción. Descubrirás los detalles fascinantes de este desastre marítimo más allá de las historias populares. Esta historia no es solo un relato de tragedia, sino un espejo de la sociedad de la época. Analizaremos las causas del hundimiento, desde la ingeniería hasta la cultura social, para comprender por qué este gigante de acero sucumbió al hielo. Descubre las historias personales de los pasajeros y la tripulación, sus esperanzas, miedos y destinos. Imagina el pánico, la desesperación y la lucha por la supervivencia en medio de la noche oscura. No te pierdas los hechos reales detrás del mito. Aprende sobre la respuesta de la sociedad a la tragedia y cómo este evento cambió las regulaciones marítimas. Entenderás el impacto duradero del Titanic en la historia, la ingeniería y la cultura popular. Prepárate para un viaje al pasado que te dejará con una perspectiva nueva y profunda. El RMS Titanic, un símbolo de la era dorada de la navegación transatlántica, se lanzó al mundo en 1912 como el barco de pasajeros más grande y lujoso jamás construido. Su viaje inaugural, de Southampton a Nueva York, prometía un viaje de lujo y confort sin precedentes. Este contexto histórico es crucial para entender la magnitud de la tragedia que siguió. La confianza en el progreso tecnológico y la opulencia de la época se vieron reflejadas en el Titanic, pero también se esconden las desigualdades sociales que marcaron el destino de sus pasajeros. La construcción del barco, aunque impresionante, presentaba vulnerabilidades que, desafortunadamente, no fueron anticipadas. Este descuido, unido a la falta de previsiones ante la amenaza de los icebergs, fueron factores determinantes en el trágico desenlace. El hundimiento del Titanic no solo fue una tragedia individual, sino un evento que conmocionó al mundo y obligó a una revisión de las normas de seguridad marítima. Esta revisión fue fundamental para evitar desastres similares en el futuro. Aprender sobre el Titanic nos permite comprender la interacción compleja entre tecnología, sociedad y el entorno natural. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la planificación, la prevención y la seguridad, lecciones que siguen siendo relevantes hoy en día. Descubre más sobre la tragedia del Titanic. Suscríbete ahora para seguir aprendiendo sobre este fascinante evento histórico. Comparte tus ideas y comentarios. Tu participación es crucial para enriquecer nuestra comunidad de aprendizaje. Juntos desentrañaremos los misterios del Titanic y su impacto perdurable. Para comprender a fondo la historia del Titanic, analicemos sus causas. Investiga la ingeniería naval de la época. ¿Qué debilidades tenía el barco? Imagina las condiciones de vida a bordo, desde la primera clase hasta la tercera. Esto te ayudará a comprender las desigualdades sociales de la época. Identifica las posibles fallas en la planificación del viaje, como la falta de botes salvavidas suficientes. ¿Qué medidas de seguridad se pudieron haber tomado para prevenir la tragedia? Reflexiona sobre la respuesta de la sociedad a la tragedia. Analiza las investigaciones posteriores y cómo impactaron en las normas de seguridad marítima. ¿Qué lecciones aprendimos de la tragedia? Identifica los puntos clave de la investigación y cómo estos afectaron la seguridad en la navegación moderna. Aplica estas lecciones a la actualidad. ¿Cómo se pueden evitar desastres similares? Imagina cómo se implementan las lecciones aprendidas en las regulaciones de seguridad marítima actuales. Piensa en la importancia de la planificación y la prevención de riesgos. Recuerda que comprender el Titanic no solo es conocer los hechos,
sino reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Esta tragedia nos permite aprender sobre la responsabilidad, la seguridad y la importancia de aprender del pasado. El 14 de abril de 1912, un iceberg cambió el curso de la historia. El encuentro fatídico del Titanic con el hielo marcó un punto de inflexión, revelando fallas en la planificación y la seguridad marítima de la época. Imagina la magnitud de la tragedia: cientos de vidas perdidas, familias destrozadas y un mundo conmocionado. Esta tragedia no fue solo un accidente, sino un reflejo de las desigualdades sociales y las fallas en la planificación. La falta de botes salvavidas suficientes para todos, la respuesta lenta de los cuerpos de rescate y la desigualdad en el trato a los pasajeros son ejemplos claros del problema. La historia del Titanic no es solo una narración de una tragedia, sino una advertencia sobre la necesidad de la prevención. ¿Qué medidas de seguridad se pudieron haber tomado para evitar el desastre? Analicemos las decisiones tomadas y las consecuencias que tuvieron. Las investigaciones posteriores al hundimiento fueron cruciales para entender las causas y evitar futuros desastres. ¿Qué lecciones aprendimos de esta tragedia? Las reformas en las normas de seguridad marítima fueron un paso importante, pero ¿fueron suficientes? Reflexionar sobre el Titanic nos permite entender la importancia de la planificación, la prevención y la seguridad en cualquier ámbito, desde la ingeniería hasta las relaciones humanas. Enfrentar este punto de inflexión es esencial para comprender el impacto de la tragedia y aprender de ella. El RMS Titanic, un colosal barco de pasajeros, se lanzó en 1912 como el buque más grande del mundo. Comprender su historia requiere analizar la ingeniería de la época. ¿Qué avances tecnológicos se reflejaban en su diseño? Considera los materiales y la construcción del barco. Analicemos la estructura social a bordo. La división en clases, primera, segunda y tercera, reflejaba las desigualdades sociales de la época. ¿Cómo influyó esta estratificación en las consecuencias del hundimiento? Observa cómo las condiciones de vida variaban entre las diferentes clases. La navegación transatlántica en 1912 se caracterizaba por la confianza en la tecnología y la falta de ciertas precauciones. ¿Qué medidas de seguridad se consideraban esenciales en ese momento? ¿Qué factores contribuyeron a la subestimación de los peligros del océano? Considera las rutas marítimas y la predicción meteorológica de la época. ¿Existían sistemas de alerta temprana para los icebergs? ¿Qué información se tenía sobre los peligros del Atlántico Norte? Analiza los protocolos de seguridad implementados en el Titanic. La falta de botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros y tripulantes fue un error fatal. ¿Cómo se distribuían los botes y por qué no se consideró suficiente capacidad? Observa cómo la capacidad de los botes salvavidas se relaciona con las diferentes clases sociales. El conocimiento de la historia del Titanic nos permite comprender mejor las normas de seguridad marítima actuales. ¿Cómo han evolucionado las regulaciones y los protocolos de seguridad desde entonces? Analiza las consecuencias del hundimiento del Titanic en la historia de la navegación. Aplicando las lecciones del Titanic a la ingeniería moderna, podemos diseñar sistemas de alerta temprana más efectivos para detectar icebergs y otros peligros marítimos. Imagina sensores y sistemas de navegación mejorados. En la gestión de emergencias, podemos implementar protocolos de evacuación más rápidos y eficientes, considerando la distribución de pasajeros y recursos. Piensa en simulacros de evacuación y planes de contingencia mejorados. Las normas de seguridad marítima actuales se basan en las lecciones aprendidas del Titanic.
Analiza cómo las regulaciones actuales sobre botes salvavidas y el número de tripulantes se relacionan con la tragedia. ¿Qué otras medidas de seguridad se han implementado? Para evitar tragedias similares, la formación de la tripulación es esencial. Imagina programas de entrenamiento más rigurosos para el manejo de emergencias en alta mar. Analiza la importancia de la preparación ante situaciones de crisis. En la actualidad, la tecnología permite una mayor predicción del clima y la formación de icebergs. ¿Cómo se pueden utilizar estos datos para mejorar la seguridad marítima? Considera la importancia de la investigación y el desarrollo en este ámbito. Finalmente, la historia del Titanic nos invita a la reflexión sobre la importancia de la planificación y la prevención en todos los ámbitos de la vida. Piensa en cómo aplicar estas lecciones a tus propias decisiones y responsabilidades. Analicemos el papel de la comunicación en la tragedia. ¿Cómo se comunicó la emergencia a los barcos cercanos? ¿Hubo fallas en la transmisión de la información crítica? Investiga las comunicaciones de la época. La respuesta de la sociedad a la tragedia fue lenta y, en algunos casos, ineficaz. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en la difusión de la información y la movilización de ayuda? Considera las reacciones internacionales. El hundimiento del Titanic puso de manifiesto las desigualdades sociales a bordo. ¿Cómo se reflejaron estas diferencias en la respuesta a la emergencia? Observa la distribución de los botes salvavidas y las prioridades en la evacuación. El caso del capitán Smith y su liderazgo durante la crisis es un ejemplo clave. ¿Cómo sus decisiones impactaron en el desenlace de la tragedia? Analiza las diferentes perspectivas sobre su liderazgo. Considera la investigación posterior al hundimiento. ¿Qué lecciones se extrajeron y cómo influyeron en las normas de seguridad marítima futuras? Investiga los cambios regulatorios en la navegación. El legado del Titanic trasciende la tragedia. ¿Cómo se ha mantenido presente en la cultura popular? Analiza la influencia del Titanic en el cine, la literatura y el arte. Investigaciones históricas revelan que la confianza excesiva en la tecnología y la falta de previsión fueron factores clave en la tragedia del Titanic. Estudios sobre la ingeniería naval de la época muestran las debilidades estructurales del barco, a pesar de su imponencia. Documentos históricos indican que la comunicación entre el Titanic y los barcos cercanos fue deficiente durante la emergencia. Esto retrasó la ayuda crucial. Ejemplos de fallos de comunicación en situaciones de crisis son relevantes para la gestión de emergencias modernas. Datos sobre la distribución de los botes salvavidas muestran una clara desigualdad entre las clases sociales a bordo. Esto resalta la necesidad de considerar las vulnerabilidades sociales en la planificación de desastres. Estudios sociológicos de la época ayudan a comprender la dinámica social a bordo. Expertos en seguridad marítima destacan la falta de protocolos de emergencia adecuados para un barco de esa magnitud. La falta de simulacros y planes de contingencia detallados se evidencia en la respuesta tardía a la emergencia. Análisis de protocolos de seguridad actuales muestran mejoras significativas. La tragedia del Titanic impulsó reformas en las regulaciones internacionales de seguridad marítima. Estos cambios, como la exigencia de más botes salvavidas y la mejora en los sistemas de comunicación, demuestran la importancia de aprender de los errores del pasado. El estudio del Titanic, por tanto, no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta para mejorar la planificación y la respuesta ante desastres en el futuro. La historia nos permite aprender de los errores pasados y aplicar esas lecciones a la vida moderna. ¿Por qué no se detectó el iceberg a tiempo?
Los registros muestran que la visibilidad era buena esa noche, pero la falta de sistemas de alerta temprana jugó un papel crucial. Se estima que la colisión fue casi instantánea. ¿Se hicieron todo lo posible por salvar vidas? Los relatos de la época indican que la evacuación fue caótica y que la prioridad no siempre estuvo clara. A pesar de los esfuerzos, cientos de personas perdieron la vida. ¿Cómo podemos asegurar que no se repita algo similar? La respuesta está en la mejora continua de las normas de seguridad marítima y en la planificación de escenarios de emergencia. Hoy, los protocolos son mucho más estrictos. ¿Qué lecciones aprendimos sobre la desigualdad social? El Titanic reflejó las jerarquías sociales de la época y la distribución de los botes salvavidas es un ejemplo claro. ¿Cómo podemos aplicar estos conocimientos a las sociedades actuales? ¿Qué impacto tuvo el hundimiento en la cultura popular? El Titanic sigue presente en la literatura, el cine y la música. Esto demuestra la importancia de la memoria histórica. En definitiva, el estudio del Titanic no solo es un vistazo al pasado, sino una herramienta para entender la importancia de la planificación, la prevención y la seguridad en cualquier contexto. Las lecciones del Titanic siguen siendo relevantes hoy. El hundimiento del Titanic fue un trágico evento que nos enseña valiosas lecciones sobre planificación, prevención y seguridad. Aprendimos sobre las desigualdades sociales de la época y la importancia de la comunicación en situaciones de crisis. La falta de previsión y protocolos adecuados fueron factores determinantes. La historia del Titanic nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de mejorar los sistemas de seguridad marítima. Los cambios en las regulaciones internacionales tras la tragedia son un ejemplo de cómo las lecciones aprendidas del pasado pueden evitar desastres futuros. Imagina un mundo con protocolos más estrictos. Aplicando estas lecciones a la vida moderna, podemos mejorar la planificación de emergencias en cualquier ámbito. Desde la ingeniería hasta la gestión de riesgos, podemos aplicar estos principios para crear sistemas más seguros y resilientes. Imagina un mundo con sistemas de alerta temprana más efectivos. Ahora es tu turno. Comparte tus reflexiones sobre el Titanic y cómo sus lecciones pueden aplicarse en la actualidad. ¿Qué otras áreas de la vida se pueden mejorar con la aplicación de estos principios? Comparte tus ideas en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para más análisis históricos y reflexiones sobre la importancia de aprender del pasado. Juntos podemos seguir construyendo un futuro más seguro. El Titanic, más allá de una tragedia, es un espejo de nuestra propia historia. Nos muestra la fragilidad de la vida y la importancia de aprender de los errores del pasado. El legado del Titanic no se limita a la tragedia, sino a la oportunidad de mejorar. Más allá de los hechos, la historia del Titanic nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad humana y la necesidad de la previsión. La confianza ciega en el progreso tecnológico, sin la debida consideración de los riesgos, tiene consecuencias devastadoras. Las lecciones del Titanic son aplicables a todas las áreas de la vida, desde la ingeniería hasta la gestión de riesgos. La planificación y la prevención son fundamentales para evitar desastres futuros. Recuerda, el pasado nos enseña a construir un futuro mejor. Piensa en cómo las lecciones del Titanic pueden aplicarse a tus propias decisiones y responsabilidades. ¿Cómo puedes aplicar la planificación y la prevención en tu vida diaria? Continúa explorando la historia del Titanic y otras historias que nos enseñan valiosas lecciones. Comparte tus reflexiones y preguntas sobre este fascinante evento histórico. Sigue aprendiendo y explorando temas relacionados con la historia y la importancia de aprender del pasado.
El conocimiento nos impulsa hacia un futuro más consciente.